Vino Amadonai Eloheinu Aleinu Mahaseyadenu Konena Aleinu Mahaseyadenu Konena. Vamos a ver los testimonios, cómo sean testimonios. Es una mitzvah positiva, mitzvah haser, precepto positivo, examinar a los testigos, investigarlos y someterlos a numerosas preguntas. Como dice, inquirirás, indagarás y preguntarás bien. Los jueces deben ser muy cuidadosos durante la indagación de los testigos, no sea que por ella misma aprendan a mentir. Las preguntas deben apuntar a 7 aspectos. Quiere decir, en qué septenio, quiere decir, en qué año del 7º año de remisión se encuentra, en qué año, en qué mes, en qué día del mes, en qué día de la semana, a cuántas horas del día y en qué lugar se llegó para determinar el calendario, para determinar los meses, las festividades, etc. Además, se debe examinar a los testigos con muchas otras cuestiones que no son esenciales para el testimonio y de las cuales éste no depende. Son las llamadas comprobaciones. Cuantas más comprobaciones, mejor. Ahora, ¿cómo se llevan a cabo las comprobaciones? Si los testigos afirman que alguien mató y ya han sido sometidos a las 7 indagaciones enumeradas, cuya finalidad es determinar el tiempo y el lugar, y precisaron también cómo fue el hecho y con qué cometió el asesinato, se los somete a comprobaciones diciéndoles qué vestía el asesino o la víctima, ropas blancas o negras, la tierra sobre la cual cayó, tenía polvo blanco o rojo. Preguntas como esta y otras similares son comprobaciones. Una oportunidad los testigos afirmaron que cierto asesinato había tenido lugar en tal sitio bajo la higuera. Al someterlos a comprobación, les preguntaron, ¿tenía higos blancos o negros? ¿Las puntas de los higos eran largas o cortas? Etcétera, etcétera. Así aparece en el Talmud babilonio, el Tratado de Sanhedrin, en la página 40a. Ahora, ¿qué diferencia hay entre investigaciones y comprobaciones? Durante las investigaciones, si un testigo dio una respuesta precisa y el otro dijo, no sé, su testimonio se anula. Pero durante las comprobaciones, aunque ambos contesten no sabemos, su testimonio es válido. Si se contradicen uno al otro, invalidan el testimonio, incluso durante las comprobaciones. Por ejemplo, si testimoniaron que tal persona mató a tal otra y durante la investigación uno dijo en tal septenio, en tal año, en tal mes, en tal día, el mes, el miércoles, a las día, en tal lugar, y cuando le preguntaron con qué la mató, contestó con una espada. En cambio, el otro, aunque precisó su testimonio en todo de la misma manera, en cuanto a las horas, dijo, no sé a cuántas horas del día fue. Bien, precisó las horas, pero dijo, no sé con qué lo mató. O no, ¿ok? El testimonio de ambos se anula, pero si fueron precisos en todo y los jueces le preguntaron, ¿su ropa será blanca o negra? Si ellos responden, no sabemos, ni hemos prestado atención a esas cosas que no son de peso, su testimonio es válido. Si un testigo dice vestía ropas negras y el otro dice no vestía ropas blancas, esto invalida su testimonio del mismo modo que lo habría invalidado si uno hubiese respondido el miércoles y el otro el jueves, o uno lo mató con espada y el otro con una lanza. Pues está escrito si es verdad el hecho. Y basta que se hayan desmentido uno al otro de cualquiera de todos los detalles para que ya no sea verdad. Si hay muchos testigos y dos de ellos coinciden en un testimonio preciso durante la investigación, mientras que el tercero dice no sé, testimonio válido en base a los 2 primeros y el preso es ejecutado. Pero si el tercero desmiente a ambos, aunque sea durante la comprobación, el testimonio queda invalidado. No se dicta sentencia en base a un solo testigo, ni en las causas civiles, ni en las capitales, pues está escrito de muerte capital,
no se levante un solo testigo contra una persona por todo delito y por todo pecado. Nadie que haya sido testigo en una causa capital, de muerte capital, puede desempeñarse como juez de la misma causa, ni para condenar ni para absolver. Si dice, tengo algo que alegar a favor del acusado, se lo obliga a callar. En cambio, en causas civiles está autorizado a alegar en favor o en contra del acusado, pero no integrará el tribunal ni se erigirá como juez, pues un testigo no puede actuar como juez ni siquiera en cuestiones civiles. La persona que carece de conocimientos de la Torá y de la Mishnah y tiene malos antecedentes de conducta considerada pecadora y por posición rabínica está descalificada como testigo. Se presume que quien se encuentra en tan bajo nivel espiritual comete la mayor parte de los pecados que se le presentan. Por lo tanto, no se confía un testimonio a un ignorante, ni se le acepta testimonio, salvo que sepa que se dedica a observar preceptos religiosos, a hacer obras de bien y a comportarse de manera recta y bondadosa. En tal caso, se admite su testimonio, pese a que es un ignorante que no conoce ni la Torá ni la Mishnah. En conclusión, todo sabio estudioso es considerado apto a menos que algo lo descalifique. Todo ignorante considerado descalificado a menos que se sepa que marcha por el camino recto. Asimismo, las personas despreciables están descalificadas como testigos por disposición rabínica. Son estas personas que andan comiendo por la plaza a la vista de todos, o los que andan desvestidos por la plaza mientras se dedican a tareas sucias, y todos los que de manera similar no cuidan el recato, pues todos esos son como no tienen en cuenta la presencia divina en sus vidas y no vacilarían en prestar falso testimonio porque no temen a Dios y creen que pueden hacer lo que les parece por su posición. El que presta falso testimonio, si ello se confirma por medio de testigos, es denominado testigo maquinador y es precepto positivo hacerle todo lo que quiso hacerle a su prójimo por medio de su testimonio. Todos los culpables de falso testimonio en un delito cuya pena es la lapidación, viéndose confirmado su, correcto, su maquinación, pues de lo que estaban pensando, son lapidados. Lo mismo con los otros tipos de pena de muerte. Si la pena del delito en el cual testimoniaron es de azotes, cada cual recibe el número de azotes previsto en esa pena. Además, se calcula su resistencia física para azotarlo conforme a ella. Si testimoniaron en falso para que alguien tuviera que pagar la multa, se le impone a cada uno una suma igual de la multa, con el número de testigos y cada cual paga la parte que le corresponde, no se los azota en lugar de la multa. Esto se aplica solo a testigos incursos en maquinación, es decir, planes siniestros, en acusar por acusar. Pero si hay dos grupos de testigos que se desmienten mutuamente, no hay testimonio válido y no se castiga a ninguno de los dos porque no sabemos cuál grupo miente. La diferencia entre desmentirse y maquinar algo, pensar algo para mal. Unos dicen que otros dicen no ocurrió tal cosa, o bien se refieren del conjunto de lo dicho que no ocurrió. La maquinación, el pensar algo, el planear algo, en cambio, se produce en los testigos mismos y los otros testigos de que la denuncia no saben si la cosa ocurrió o no. Por ejemplo, si se presentan testigos y afirman hemos visto a este hombre matando a una persona o prestándole 100 a fulano en tal día, en tal lugar. Y una vez que testimoniaron y fueron sometidos a comprobación, vienen otros dos testigos y afirman, en ese mismo día y en ese mismo lugar estuvimos con ustedes. Y con tales otras personas durante todo el día. Y no ocurrió tal cosa, ni mató a este, a aquel, ni prestó dinero a este, a aquel. Esta es una desmentida. Lo mismo se dicen, como testimonian tal cosa si este que dicen que mató, o que fue muerto, o que prestó, o que recibió un préstamo, estuvo con nosotros ese mismo día en otra ciudad. También el testimonio es una desmentida, igual que cuando uno dice, no mató este a aquel, o no prestó este a aquel, pues estaba con nosotros y no ocurrió tal cosa. Lo mismo que es una coartada.
Y lo mismo cualquier otra declaración similar. Pero si los segundos testigos dicen, no sabemos si este mató a aquel en ese día en Jerusalén, como solo afirman, o no lo mató, pero por nuestra parte testimoniamos que ustedes mismos estuvieron con nosotros en ese mismo día en Babilonia. Significa que los primeros testigos son los que están pensando mal, están maquinando algo y deben ser ejecutados o pagar por los testigos que los denunciaron. Nada tienen que ver con el contenido veraz o falso de su testimonio. Es por decreto divino de la Torá. Prefiere el testimonio de los últimos testigos al de los primeros. Aunque los primeros fuesen 100 y luego se presentan dos y denuncian la maquinación, aquellos deben ser castigados por el testimonio de estos, pues dos valen tanto como 100 y 100 tanto como dos. Lo mismo pasa cuando dos grupos de testigos desmienten uno al otro. No se sigue la mayoría, sino que al que rechaza a ambos, se rechaza a ambos. Los testigos, estos maquinadores, no son ejecutados, ni azotados, ni obligados a pagar, sino son ambos aptos para testimoniar y no fueron denunciados después de pronunciar la sentencia. Pero si solo uno de ellos fue denunciado como maquinador, o lo fueron ambos, pero antes de pronunciarse la sentencia, o aún después de pronunciada, pero habiendo descubierto que uno de ellos es pariente o está descalificado, no se los castiga pese a que se denunció su maquinación y quedan descalificados para testimoniar en cualquier caso mencionado en la Torá. Si la persona contra quien testimoniaron siendo denunciados después como maquinadores ya ha sido ejecutada, la ley no los condena a muerte, pues está escrito como maquinó hacer. Así está escrito que viene a hacer lo mismo que le hicieron al acusado, contra ellos testimoniaron. Ahora, esta interpretación se basa en la tradición, pero si la persona contra quien levantaron falso testimonio ya fue azotada, si se le azota, y si por su testimonio ya el acusado debió pagar dinero injustamente, el dinero vuelve a su dueño y ellos lo deben de pagar a su dueño, al que pagó. Si tres testigos, incluso 100, perdón, testimoniaron en el tribunal uno tras otro, con mínimo intervalo entre uno y otro, y parte de ellos son denunciados por maquinación, no se los castiga hasta que todos sean denunciados. Pero si el intervalo entre uno y otro fue mayor que el mismo testimonio se divide. Los dos que fueron denunciados son castigados y los dos siguientes, entre cuyas palabras y las de los anteriores hubo pausa, no lo son. Sin embargo, todo el testimonio queda invalidado, pues todos constituyen un solo grupo y habiendo sido descalificado en parte, todo queda descalificado. Los testigos que denuncian a un hombre mortalmente enfermo por asesinato y son denunciados por maquinación no son ejecutados, pues aunque lo hubiesen matado con sus propias manos, no se los ejecutaría por tratarse de una persona mortalmente enferma. Baruch Hashem Leolam. Amén. Y esto tenemos que ver con respecto a los testigos.